Bien, vamos a iniciar la clase pasada. Dimos inicio al capítulo 3, que es la resolución de armaduras por el método de la rigidez, tanto estáticamente determinadas como estáticamente determinadas. ¿Qué planteamos en la clase anterior? Vimos cuál es el enfoque que vamos a resolver y básicamente vimos de que para construir la matriz de rigidez, primero vimos de que vamos a continuar con el enfoque de dar a una armadura, desensamblar las barras en piezas individuales y plantear las relaciones fuerza-desplazamiento cada barra. Eso nos permite plantear las matrices de rigidez de cada barra de manera individual. Eso es lo que hicimos en el capítulo 2. Ahora, vimos asimismo de que se construye una matriz de rigidez del sistema y se plantea la ecuación global del sistema. Esa ecuación de rigidez del sistema contiene elementos de las matrices individuales de cada barra y los elementos que concurren a un grado de libertad, como por ejemplo vimos esta armadura en la cual al nudo Q concurrían 4 barras, los grados de libertad en común conllevaban a que los coeficientes de rigidez se sumaban. Y de esa manera planteábamos la matriz de rigidez global. Entonces, describimos un procedimiento general para el método de la rigidez y concluimos, básicamente planteamos 6 pasos. Y concluimos con la solución de manera matricial de la ecuación en la cual relaciona el vector de fuerzas con el vector de desplazamientos mediante la matriz global de rigidez. Hasta ahí habíamos llegado. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar. Vamos a empezar lo que es la parte de Sí. Solo quiero completar, vamos a completar el procedimiento. Solo vamos a completar esto y iniciar el siguiente paso. Nos habíamos quedado en que el conjunto de ecuaciones luego del paso 5 se resuelve para los restantes grados de libertad. ¿Cuál es el paso 5? Básicamente la aplicación de las condiciones de soporte o condiciones de contorno, que significa asignar desplazamiento cero a donde correspondan. Y finalmente de las ecuaciones restantes se resuelve para los grados de libertad diferentes de los soportes, es decir, para los restantes grados de libertad. Básicamente es lo que nos entrega las fuerzas en los extremos de cada barra y en las reacciones de apoyo. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Las fuerzas internas actuando en los extremos de los elementos, las fuerzas internas actuando en los extremos de los elementos determinadas por sustitución hacia atrás. Todos han tenido álgebra lineal, ¿no es cierto? Y análisis numérico tuvieron solo álgebra lineal. Correcto, pero sí saben cómo resolver matriz. Digamos. Más o menos. Por sustitución hacia atrás de los grados de libertad ya resueltos en las ecuaciones fuerza de desplazamiento. De los grados de libertad ya resueltos en las relaciones fuerza-desplazamiento.
Bien, entonces vamos a resumir de la siguiente manera. Ponerle esto. Bien. Esto se resume de la siguiente manera. Se plantea una ecuación global del sistema, en el cual el vector de fuerzas contiene las fuerzas cada nudo. Entonces, pongamos así, en forma matricial, tenemos un vector de fuerzas. Este vector de fuerzas contiene las fuerzas de los nudos. Es decir, contiene las fuerzas externas y las reacciones de apoyo. Fuerzas de cada nudo. Esta es la matriz de rigidez global del sistema. Se diferencia con K mayúscula, la matriz de rigidez global del sistema. K minúscula, las matrices individuales de cada parte. Y el vector de desplazamientos globales. Entonces, se agrupa para describir en ecuaciones lo que hemos escrito en los pasos anteriores, 5 y 6. Se agrupa los grados de libertad de los soportes o de los apoyos. Asociados a los apoyos. ¿Qué significa esto? Voy a dividir los grados de libertad total de la estructura en grados de libertad asociados a los apoyos y los grados de libertad restantes para el resto de nudos. ¿Me hago entender? Si es que asumimos este ejemplo anterior y tuviese apoyos aquí y apoyos fijos acá, digamos que tengo articulaciones acá. ¿Cuáles serían los grados de libertad asociados a los apoyos? ¿Qué números de grados de libertad serían? 4, ¿no es cierto? ¿Cuáles? El 1, el 9, el 3 y el 4. ¿Estamos de acuerdo? El resto de grados de libertad van a ser de los nudos 7, 8 y 2, 5 y 6. En total, ¿cuántos grados de libertad tengo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 10 grados de libertad, ¿cierto? En total, el vector de desplazamientos del sistema tiene 10 incógnitas, 10 grados de libertad. ¿Sí? De esos 10 grados de libertad, 4 están asociados a los apoyos y 6 al resto de nudos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende eso? Entonces, exactamente. Y ahí se aplican las condiciones de contorno, que es lo que escribimos en el paso 100. ¿Sí? Y eso que me conlleva a que las ecuaciones se reduzcan. Se pueden determinar. Voy a escribirle de esta manera. Los grados de libertad que estamos describiendo en este vector de desplazamientos se agrupan de esta manera. Vamos de así. Vamos de así. Se agrupan en los grados de libertad diferentes de los apoyos, es decir, de los nudos restantes, y a esos grados de libertad les vamos a llamar delta F, vamos a denotarles por delta F. Y delta S, los grados de libertad de los apoyos. ¿Está bien? Para el ejemplo anterior, delta S va a contener los elementos delta 1, 9, 3 y 4.
delta 1, delta 9, delta 3 y delta 4. Y delta F va a tener el resto de grados de libertad. Sí, delta S, de soporte. Ya. ¿Qué es delta S y delta F? Delta S son los grados de libertad asociados a los apoyos. Delta F, los grados de libertad de los nodos restantes. Voy a escribir así. Contiene los grados de libertad asociados a los apoyos. Apoyos de soporte. Delta F, los grados de libertad restantes de los otros nodos. ¿Se entiende esto? Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué me trae como consecuencia esto? De que yo reordene, si es que tengo yo expresada la matriz de rigidez global de esta manera, o la ecuación global, al reagrupar las filas del vector de desplazamiento, tengo que reagrupar las filas de la matriz de rigidez. Sí, adelante. Ya, a ver. Vamos por partes. Delta contiene los grados de libertad de toda la estructura. Ejemplo, vamos a la armadura que revisamos la clase pasada. ¿Cuántos grados de libertad tengo? 10. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 10 grados de libertad, delta 1, delta 2, delta 10, ¿no es cierto? Ya. De esos 10 grados de libertad yo agrupo. ¿Por qué? Para poder resolver. Yo agrupo los grados de libertad asociados a los apoyos y los grados de libertad restantes. Ahí, viendo la figura, si los apoyos son los dos que se visualizan en esta figura. ¿Cuáles son los grados de libertad asociados a los apoyos? Ya, esos son los elementos del subvector o del vector delta S. Y delta F contiene el resto de grados de libertad. ¿Sí? ¿Ahí queda claro para todos? ¿O alguien tiene alguna duda adicional? Esto vamos a hacer a lo largo del semestre, debe quedar bien claro. Con los ejemplos exactamente. Ya. Ahora, como yo estoy reagrupando las filas, lo mismo tengo que hacer en la matriz de rigidez y en el vector de fuerza. Sí. Entonces, de la misma manera voy a agrupar el vector de fuerzas nodales. El vector de fuerzas nodales contiene las fuerzas externas, que vamos a denotarlos por P sub F, y P sub S van a ser las fuerzas asociadas a los apoyos, tal cual como hicimos anteriormente. Ahora, pregunto a ver si es que me queda claro. P sub S, que son las fuerzas asociadas a los apoyos, ¿qué vienen a representar? Las reacciones, ¿sí? Estas son las reacciones de apoyo. P sub S son las fuerzas externas. Entonces, se reordenan las filas y columnas por esto. Filas y columnas de la matriz de rigidez. Me queda la matriz de rigidez de la siguiente manera. La matriz de rigidez me queda como una matriz con una submatriz constituida por elementos K sub FF. ¿Qué significa esta submatriz? Contiene los grados de libertad del resto de nudos diferentes de los apoyos.
Por otro lado, en el extremo tengo KSS. ¿Qué creen ustedes que significa esto? Los grados de libertad asociados a los apoyos. Los coeficientes de Richter, hablemos más precisamente de los coeficientes de Richter, que están asociados a los grados de libertad de los apoyos. Y en los extremos voy a tener KFS, en lo cual hay la intersección de los dos y KSF. De esta manera tenemos que se plantea la ecuación de la ecuación general del sistema, pongámosle así. Entonces, la ecuación global del sistema me resulta, en el vector de fuerzas, que serían los elementos P sub F, que son los elementos o las fuerzas externas, y P sub S, que son las reacciones de apoyo. Esto es igual a la matriz de rigidez, que tiene las siguientes submatrices: KFF, KFS, KSF, que son básicamente KFS, es la traspuesta de KSF, y KSS. Esto por el vector de desplazamientos nodales, que es delta F, delta E. Nótese que cada uno de estos términos son subvectores o submatrices. Ahora, los desplazamientos de los apoyos típicamente, ¿cuánto valen? Cero. Aplicando la condición de que los desplazamientos de los apoyos son cero, es decir, todos los elementos de la submatriz delta S son cero. ¿Esto qué me trae como consecuencia? Aquí tengo dos conjuntos de ecuaciones. El primer conjunto de ecuaciones me dice que P sub F, el vector P sub F, va a ser igual a la submatriz KFF multiplicado por delta F. Y esto más la submatriz KFS multiplicado por el vector delta S. Como los elementos del vector delta S son cero, este término se anula. ¿Qué es lo que tengo? La relación que existe entre las fuerzas externas contenidas en el vector P sub F va a ser igual a la submatriz KFF multiplicado por delta E. ¿Cuáles son mis incógnitas? Los desplazamientos nodales. ¿Cuáles son aquí los datos? Las fuerzas externas, y la matriz KFF se construye a partir de la geometría y las dimensiones y las propiedades de los materiales. Entonces, de aquí, ¿cómo puedo despejar delta F? De aquí encuentro los desplazamientos nodales, simplemente sacando la inversa de KFF y multiplicado por el vector de fuerzas externas. La inversa de la matriz KFF se le denota típicamente como matriz de flexibilidad. Se denota por la letra D mayúscula. Entonces, de esta manera resuelvo el problema. Vector de desplazamientos nodales es igual a la matriz de flexibilidad, que básicamente depende del sistema, depende de los materiales, módulo de elasticidad, y de qué más, de la geometría de la sección, es decir, del área y de la longitud. Y esto se multiplica al vector que contiene las fuerzas externas. Y esto me da los desplazamientos nodales. D.
¿Está bien? Ahora, una vez de que ya tengo calculados los desplazamientos nodales, voy al segundo subsistema de ecuaciones y puedo encontrar que P sub S, es decir, las reacciones de apoyo que son incógnitas, es igual a ¿qué? A KSF, que es calculable, propiedades de la estructura, por delta F. Esto más KSS por delta S. Pero como delta F es 0, las reacciones de apoyo se obtienen de esta manera. Las reacciones de apoyo es KSF por delta F, que ya fue calculado en el paso anterior. Y estas son las reacciones de apoyo. Con esto, ¿qué es lo que he encontrado? Desplazamientos nodales y reacciones de apoyo. ¿Me explico hasta aquí? Delta F más. Al lado de esto. No, a ver, justo arriba. Este de acá. Sí. KSS es la submatriz KSS por delta S. Y delta S vale 0. Por lo tanto, es término segundo. Una vez de que ya tengo las reacciones de apoyo, ¿cómo procedo a encontrar las fuerzas internas? Para obtener las fuerzas internas, en un elemento cualquiera, vamos a poner en el 10º elemento. Nótese hasta aquí que hemos calculado desplazamientos nodales, por eso es el método de desplazamientos, y reacciones de apoyo. Ahora, si yo quiero saber la fuerza en cada barra de la armadura para obtener la fuerza interna en el 10º elemento, se multiplican los grados de libertad calculados por la matriz, se multiplican los grados de libertad calculados para ese elemento por la matriz de la barra, o del elemento, por la matriz de rigidez del elemento. Se multiplica por la matriz de rigidez del elemento. Entonces, el vector de fuerzas nodales del elemento va a ser igual a esta es K minúscula, la matriz de rigidez del elemento que ya fue obtenida, matriz de rigidez, matriz de rigidez del elemento, y por el vector de desplazamientos nodales. Por el vector de desplazamientos nodales. Y ese es el resumen del método de la rigidez aplicada a armaduras, pero el mismo procedimiento aplica para vigas o pórticos. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente los coeficientes de rigidez. Acá lo único que hemos incluido son coeficientes
asociados a esfuerzos axiales, es decir, la rigidez axial es de A sobre L. Cuando veamos vigas se va a incluir la inercia, que es EI sobre L. O la rigidez de la flexión, que es EI sobre L. ¿Se entiende, muchachos? ¿Preguntas? Vamos ahora a centrarnos ya propiamente en armaduras. Vamos a ver en general varios tipos de armaduras. Vamos a ver primero lo que son los conceptos de determinación o indeterminación estática. Pongamos de manera general conceptos básicos sobre armadura. ¿Cómo definiríamos a una armadura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es en primer lugar una armadura? Correcto. Es un sistema estructural, una armadura. Es un sistema estructural constituida por elementos tipo barra que trabajan esencialmente a esfuerzos axiales. ¿Qué materiales creen ustedes que serían los más apropiados para construir una armadura? El acero, ¿no es cierto? El material más usado es el acero, sin embargo se puede utilizar la madera también. Pero los materiales más usados, pongamos, veamos. ¿Alguna vez habrán hecho para ver si Más que nada, es que los ya se conectan. Vamos justo a eso. ¿Cómo se conectan los elementos? Se conectan en articulaciones. En el hormigón es más difícil. Se pueden cruzar las barras, pero se hace una. Es que el hormigón, a ver, para eso, digámosle así, el hormigón o elementos que trabajan a compresión permitían construir arcos. Digamos así, los elementos como el acero, la madera, trabajan bien a tensión o a compresión, entonces es lógico construir sistemas que trabajen a tensión o a compresión. Eso es la mampostería de piedra, ladrillo o algo similar al hormigón, que digamos tienen propiedades en algo comunes, en los cuales la resistencia a la tensión es mínima y la resistencia a compresión es alta. Ahí el elemento es del arco. El elemento es del arco porque trabaja solo a compresión.
Entonces, para que trabaje el hormigón a tensión necesita un armado y no tiene sentido hacerlo. Y si nos remontamos a la historia de las infraestructuras, Ajá. ¿cuándo se empiezan? Estamos hablando de las primeras. Ahí sí no podría responderles. Las primeras armaduras, digamos así, en el periodo moderno. Entendiendo el periodo moderno, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando ya la industria del acero empezó a desarrollarse para la industria de la construcción, cuando la metalurgia fue usada para la industria de la construcción, se utilizaron ya los primeros edificios en base a pórticos y estructuras industriales o torres para armaduras. Estamos hablando a fines del siglo XIX, que se dio 1880, 1890, y existieron estructuras de acero, edificios de acero, armaduras. Cuando digo estructuras de acero, pensamos en edificios, pensamos en galpones, estructuras de tipo industrial, torres de transmisión, puentes. Entonces, a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, digamos así, hay la popularización del acero como desde un punto de vista profesional, digamos así, que se entiende que ya existía una industria que nació para ese propósito. Digamos, la mampostería antes del ladrillo antes del acero, era muy usual las mamposterías, estructuras. Estamos hablando antes del... Es que digo, Correcto. Correcto. Pero, ¿qué es así? Podría ser. Por ejemplo, estamos hablando antes de ese, entonces hay que entender cómo vivía la sociedad, es diferente a la sociedad moderna, no existía los medios de transporte que hay hoy en día, no existían los edificios, no existía la demanda que hay energética que hay hoy en día. Entonces, ¿para qué servían? Existía evidentemente para viviendas, para pequeñas industrias, por supuesto. Una armadura de madera, por ejemplo, una vivienda, es muy normal hacer de madera. Aquí, sobre todo en la tierra, no es normal hacer de madera, pero en la costa sí se utiliza la madera. Claro. Pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza bastante la vivienda de madera y se puede utilizar para las cubiertas de armaduras de madera. Es muy normal hacer eso. Ahora, hoy en día, la armadura, en nuestro medio básicamente la armadura se tiene que hacer. En nuestro medio incluso la madera es limitada, no existe. La industria maderera no está pensada para tiendas de nuestro medio. Básicamente está pensada para muebles, de tipo. La madera como tal no es un elemento estructural para nosotros. De hecho, sí, en la NEC sí hay el capítulo de madera, pero no es elaborado como es el capítulo de acero, de hormigón. Entonces, para nosotros la armadura es de acero, básicamente. O eventualmente para viviendas sí podría ser. Sí. No sé si están claras las dudas históricas. Correcto. Entonces, en estructuras patrimoniales también cuando hay el adobe y cosas, sí se puede combinar la madera. Eso yo no tengo muy claro, pero hay el Instituto de Patrimonio, algo así que permite utilizar solo cierto tipo de materiales, por ejemplo en iglesias, en el centro histórico, correcto. Las viviendas igual, yo no sé del tema, pero creo que hay restricciones en las cuales el usuario tiene que pedir permiso no sé si es el municipio o exactamente quién, pero ellos le autorizan a utilizar cierto tipo de material. Por ejemplo, si la casa es de madera, ahí creo que les exigen que hagan ciertos elementos de madera o algo de eso para no, digamos así, dañar el tema patrimonial, al menos en el concepto que ellos tienen.
eso podría ser algo diferente al acero en nuestro medio. Creo que todo el centro colonial, el casco histórico, todo eso creo que es inventariado, algo así, y tienen incluso los dueños serias restricciones si quieren, claro, no solo eso, si quieren hacer alguna remodelación, tumbar alguna pared y algo. Eso sería. Entonces, volviendo al tema, decíamos los materiales más usados son el acero y la madera. ¿Y cuál es la característica? Que las uniones, pongámosle así, permítame cómo estaba escrito, déjenme ver, una armadura es un sistema estructural constituida por elementos tipo barra que trabajan esencialmente a esfuerzos axiales. Los materiales más usados son acero y madera. Los elementos concurren a las uniones, los elementos o las barras concurren a las uniones de manera tal que pongamos así, se minimicen esfuerzos secundarios de flexión o torsión. Las cargas deben ser aplicadas en los nudos. Las cargas externas se aplican en los nudos. Para evitar esfuerzos de flexión. ¿Qué más podríamos decir? Vamos a ver algunas, básicamente los usos principales, perdón. Los usos principales, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué nomás nos serviría armadura? ¿Para qué estructuras? Pongamos para torres de transmisión, torres o antenas, torres pongamos en general, torres de telecomunicación. O torres de transmisión. De lo que es el sistema de alta tensión, etc. ¿Qué más? Para cubiertas en viviendas. Correcto. Lo que es coliseos, estadios. En general serían cubiertas, ¿cierto? Para puentes. Para puentes es una aplicación muy usual. Entonces, en base a esto, tenemos varios tipos de armaduras. Vamos a ver unas imágenes simples de armaduras, sobre todo para puentes que son muy comunes en la práctica. Claro, la cubierta, claro, claro. Los palcos. Exacto. ¿Ya? Una parte del estadio que se cae por Está mucho carga arriba. Oh, va. Pero ahí sí, o sea, ahí tiene la culpa el dicho del radio. No, claro, obviamente. claro. Por supuesto, porque ahí se considera el impacto debido al... Claro, el impacto. O sea, poco a poco se va. ¿En dónde fue no he tenido conocimiento? En Alemania. Ya mismo la bombonera, Pablito. Incluso el estadio del Busprun está
Está mal hecha la tribuna. Ya no está usando. Ese es en la Tacunga, El Yambato. O sea, pero Chamoyuruna juega Yambato, pero es ya ¿cuál es del salido- Estado municipal? No, es de Muchuruna, es está hecho ya saliendo, Guaranda. Pero está mal hecha su. Así. ¿Tiene alguna, Es digamos, nuevito el estadio, no sé. es nuevo y qué tiene, digamos, y como por qué dicen está mal hecho? ¿Tiene algún? O sea, está fallando por el hecho mismo de que ya no aguantó, o sea, aguantó la gente, o sea, el peso, digamos. Pero ya estaba fallando, se ha ¿Qué presentado. te ve fisuras? O sea, no es que está en el pero ya no está cuando el equipo ya juega ahí. Digamos, pero dijeron que gustos de... Sí, le prohibieron. Solo por eso. Es que estaba mal construida la tribuna. ¿Ya? Y es No, nuevito, tiene unos 4 años más. no, pues es un falla completo de diseño. Que, es de Río Armado. Sí, pero está Probablemente no hubo... mal hecho. Total. Claro, es el de... No ni he sabido que tenga esta estadio del Aucas, pero es que No conozco está de la liga. estadio de la Liga, ¿sí? ¿No? No, es Emilio. Ah. ¿No te gusta el estadio de la Liga? No, bonito. ¿A cuál? La carrera de estadio activo. Ya, bueno, verá, les comparto algunas imágenes de puentes, de armaduras tipo puente, perdón, de armaduras para puentes, que son muy comunes. Veamos unas pocas imágenes antes de continuar con la parte teórica. Aquí tenemos una torre de antenas, me parece que es. Entonces, este es un ejemplo típico de cómo se unen. Básicamente, ¿cuál es la idea? De que las barras concurran a un punto de manera tal que los ejes centroidales coincidan como, de manera teórica en este punto para evitar excentricidades. ¿Qué es lo normal para conectar barras de acero? Una placa de anclaje. En esta placa de anclaje se puede, bien sea mediante soldadura o mediante pernos, llevar a cabo la conexión. Entonces las barras concurren de esta manera y en este ejemplo particular está conectado mediante pernos. También es común utilizar la soldadura. Este es el nudo, correcto. Y esto es lo particular. En la construcción se debe buscar que esto se respete, que los ejes centroidales concurran en el punto. Para que no haya esfuerzos secundarios, es decir, si es que esta fuerza axial se desplaza hacia acá, genera, hay un brazo de palanca, ¿no es cierto? Y genera esfuerzos adicionales. Entonces, esto es lo normal, cómo se construye. Aquí tenemos una armadura de una cubierta, que puede ser una estructura industrial, como la que se ve aquí. Esto es un galpón, como lo que es muy normal en nuestro medio. Un galpón típicamente no es más que una armadura, se observa acá. Acá tenemos los verticales, que son las columnas, y básicamente tenemos el cordón inferior, los cordones superiores, diagonales, y de la misma manera la forma en cómo se conecta típicamente es con placas. Aquí tenemos algunos tipos de armaduras utilizados para puentes. Recuerden, para cubiertas. ¿Cuál es la forma más exactamente? Esa era la pregunta. ¿Cuál es la forma más simple, estable? Es el triángulo. Entonces, en base a triángulos se van armando las armaduras. Este es un ejemplo para armaduras de... Sí. Probablemente, claro. Entonces, aquí tenemos los nombres que recoge la literatura. Este es tipo tijera, que se llama y que se utiliza tanto para luces cortas como para luces grandes.
esta armadura que es para luces relativamente grandes, como por ejemplo 30 metros. Eso es normal en estructuras tipo industrial. En un edificio no es normal tener 30 metros de luz, pero sí en estructuras de tipo industrial, en galpones similares a estos. Igual hay estas dos formas muy usuales en lo que es cubiertas para luces un poco mayores, de entre 60 y 100 pies, estamos hablando alrededor de 30 metros. Entre 15 y 30 metros. Acá tenemos más tipos de armaduras. ¿Sí? Este de aquí. No es como Esto ya depende básicamente del arquitecto cuando se requiere luz. Como por ejemplo, como le dice aquí, se requiere aquí poner ventanas. Por esa razón. Y... De preferencia. En general, la simetría es algo deseado para nosotros. Genera ventajas. Menos cálculo. Menos material, por lo general. Menos cálculo y más material. Aquí tenemos esta armadura tipo Warren, que es bastante usada para cubiertas relativamente planas. Igual estos son básicamente para estadios o halls o algo así. Aquí tenemos una imagen de una armadura. Este detalle de conexión también es típico en nuestro medio, sobre todo. Acá tenemos el cordón superior y inferior, que es una C. Los cordones superiores son una C y los verticales y diagonales son ángulos que van soldados dentro de la C. Es un bodega. Claro, bodegas, estructuras de este tipo. Esto es, en cambio, el detalle típico para un puente. Entonces, aquí tenemos las vigas. Sobre estas vigas se asienta la calzada. Ahora, estas vigas, a su vez, se apoyan. Este es diferente, ese es de volado sucesivo, sí. Claro, la anterior lámina. Claro. ya. Digamos que soy ingeniero. ¿Ya? Ya. Le quiero colgar una cuerda para poner carga o para electrónicas. Tengo que ponerle En el muro. en el muro. Sí. Claro. Claro. A menos de que ya se diseñe, ya no como armadura, sino ya como viga. Pero ya pierde un poco el sentido. ¿Cuál es la diferencia entre una viga y una armadura? Tensor. Y la viga trabaja a flexión, ¿no es cierto? Pero ¿qué implica eso? Que los esfuerzos se distribuyen así. ¿Cierto? Tengo esfuerzos, pues depende si es que en este sentido es la flexión, tengo esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión. El elemento de la armadura trabaja a tensión o a compresión, entonces la distribución de esfuerzos es uniforme en toda la sección. Por eso es más óptimo. Pero si le cuelgo aquí, la única opción sería diseñar esto para flexión. A menos que el peso sea mínimo, pero si es que es un peso significativo, claro, ya no hay tensión, ya hay tensión. Correcto. Entonces, este es el típico, una ilustración típica para un puente. Tenemos aquí las vigas, igual, en el caso de una armadura de un puente, fíjense aquí, tengo las vigas longitudinales y las transversales. Las vigas longitudinales se asientan sobre las transversales y estas van a los nudos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la carga de la losa se transmite a las vigas, y las vigas, las reacciones que son cargas, las vigas sufren flexión. Pero las cargas puntuales van a las
transversales y estas a su vez a las uniones de la armadura de manera tal que se respete el principio de aplicar cargas en los nudos para que los esfuerzos sean axiales. Se puede detallar de manera tal que la armadura se encuentre del nivel de la calzada hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo esté el diseño. Entonces, para puentes tenemos igual varios tipos de armaduras. Aquí tenemos los más usados. En puentes sí es prácticamente imposible que, como en el caso de cubiertas, que se suelte perfiles directamente. Aquí sí es prácticamente indispensable las placas de conexión. Entonces aquí tenemos varios tipos de opciones, porque una opción es más óptima que otra en función de la luz, por los esfuerzos a los cuales va a estar sometido. Para grandes luces, fíjense que aparece estamos hablando de luces de hasta 90 metros, 100 metros, porque se utiliza estos elementos que concurren a las diagonales para reducir la longitud de las mismas y para que exista menos correcto para el tema del pandeo. Se pueden ir apretando los pernos. ¿Se pueden ir? Apretando los pernos. Con el uso, claro. Por eso se requiere. Claro que se requiere mantenimiento. Aquí tenemos ejemplos entonces de puentes. Acá tenemos, me parece que hay tránsito en la parte superior y tránsito en la parte inferior. Ajá, este puente, si no estoy mal, es del puente. No, sí. Puedo estar equivocado, pero me parece que es el puente en California que une Oakland. El puente de Oakland me parece que es una bahía así. Ya le voy a ver. Esos son entonces ejemplos típicos de armaduras. Ahora, volviendo al tema de la teoría, esta es básicamente la idea de en qué se puede utilizar la armadura. Ahora, en cuanto a la indeterminación se refiere, la determinación está. Indeterminación. Vamos con esto ya a concluir la parte teórica del capítulo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de determinación o indeterminación? Asumamos de que tenemos una armadura en el plano. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a ver cuántas barras tengo. Ya me excedí, pero bueno. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 barras. Sí, se me fue. Exactamente. Vamos a llamar por J el número de barras.
Ya que voy a borrar. Se me fue. Vamos a denotar por R el número de reacciones. Entonces, asumamos de que tengo para este caso particular un apoyo simple, un apoyo móvil. ¿Cuántas reacciones tengo acá? Tengo en esta una reacción en Y, una reacción en X y acá una reacción en Y. Correcto, justo a eso vamos. ¿Qué relación existe entonces? Vamos a ver. El número de ecuaciones para esta estructura en el plano, ¿a qué va a ser igual? El número de nudos, vamos a ponerle como aquí. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2, 3. Tengo ecuaciones de equilibrio. Tengo equilibrio correcto. Básicamente el número correcto. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar cuáles son mis incógnitas? Vamos a partir de acá. Ya. Entonces, el número de ecuaciones viene dada por, tengo la sumatoria de en X y en Y, sumatoria de fuerzas en X y en Y por cada nudo. El número de ecuaciones básicamente es 2 veces el número de nudos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Porque el número de ecuaciones va a ser 2 veces el número de nudos. Y ahora el número de incógnitas. ¿A qué va a ser igual? Al número de barras más qué? Más las reacciones de apoyo. Muy bien. Entonces, una estructura va a ser estáticamente determinada. La armadura es estáticamente determinada cuando J más R, es decir, el número de barras, sea igual a 2 veces I, que es el número de incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo va a ser estáticamente indeterminada? Es decir, cuando J más R sea mayor que 2I. Es decir, cuando el número de incógnitas, J más R, es decir, el número de barras más reacciones de apoyo, sea mayor que 2 veces el número de ecuaciones. O 2 veces, perdón, el número de nudos que quiere ser el número de ecuaciones. El grado de indeterminación va a ser la diferencia, ¿no es cierto? El número de ecuaciones que requiero adicionales para resolver el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Otra más. ¿Cuánto? R. R. Exactamente. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora si J más R es menor que 2 por I? ¿Qué sucede si el número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones? Es inestable. Entonces la armadura es inestable. Esta se llama inestabilidad interna. La armadura es inestable si es que J más R es menor que 2 por I. Y hablando un poco de la estabilidad. ¿Qué podríamos decir? Existe problemas de estabilidad que pueden ser externos o internos. ¿A qué se refiere con esta estabilidad externa?
Correcto. Hay dos condiciones para que exista inestabilidad. O pongámosle, en vez de estabilidad, pongamos inestabilidad. ¿Cuándo ocurre inestabilidad? Cuando las reacciones concurren a un punto claro, o las reacciones son paralelas. Todas las reacciones son paralelas. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Qué sucedería en esta estructura? Ahora sí voy a dibujar una conciencia. ¿Qué sucede en esta estructura si los dos apoyos son rodillos? ¿Cuáles son las reacciones? Tengo esta reacción RY. ¿Qué condición cumple de que las dos reacciones son paralelas? Sí. ¿Me hago entender? ¿Esto qué conlleva? A que es inestable porque si aplico una fuerza horizontal, existe movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo puede ocurrir si las reacciones concurren a un punto. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con la inestabilidad interna. Esto es un poquito más difícil de determinar. Vamos a ver un par de láminas al respecto, pero generalmente existe inestabilidad interna cuando el número de reacciones, el número de ecuaciones, no, el número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones. Pero puede existir casos particulares. Me voy a explicar mejor. ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que tengo esta armadura? La armadura, como habíamos dicho, más simple, estable es el triángulo. Entonces, si una armadura está compuesta mediante triángulos, va a ser una armadura estable. Vamos de esta manera. Vamos a algo más simple. La armadura estable más simple es el triángulo. Sí, asumamos de que esta armadura tiene un apoyo simple, apoyo móvil. ¿Cuál sería el número de barras? 3, el número de reacciones y el número de nudos, 3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que J más R es igual a 6 y 2 por I es igual a 6. Aquí se cumple que es una estructura estable y estáticamente determinada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede ahora si es que le adiciono un elemento, una barra más? Vamos a analizar esta armadura. Esta armadura tiene un elemento adicional respecto del anterior. Vamos a ver cuántas barras tiene. ¿Cuántas reacciones? ¿Cuántos nudos tiene? 4. ¿Qué es lo que sucede? J más, pongamos aquí, igual a 4. J más R, ¿cuánto es? 7. Y 2 por I, ¿cuánto es? 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede aquí? J más R es menor que 2 por I. Entonces, este tiene un problema de inestabilidad interna. Automáticamente yo puedo chequear eso porque el número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones.
¿Me hago entender? Ahora, con esto terminamos la teoría y solo para comentar un poco más al respecto. ¿Qué sucede cuando no voy armando? ¿Qué sucede en este caso? Tal cual como está ahí la armadura, aparentemente es estable, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a analizar. ¿Qué sucede? ¿Cuántas barras tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 barras. ¿Estamos de acuerdo? El número de nudos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el número de reacciones de apoyo va a ser 3. ¿Estamos bien? J más R, ¿cuánto sería? 20, ¿no es cierto? Y 2 por I. 20. ¿Qué quiere decir? Que es una armadura estable y estáticamente determinada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si exactamente el mismo número de elementos tengo, les voy a poner, es estable. Y estáticamente determinada. ¿Qué sucede si realizo lo siguiente? ¿Qué pasa si a este elemento de aquí le retiro? Y le coloco acá. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con J? ¿Cuánto es J? ¿Y cuánto vale? No, porque es lo mismo, no ha cambiado nada. Lo único que el nudo sobre nudo, no, aquí no hay ningún nudo intermedio. Es igual. Simplemente es exacto. Es 10, ¿no es cierto? Y las reacciones son 3. ¿Sí? ¿Cuánto sería J más R? Y 2 por I. Es 20. Pese a que se cumple esta armadura por no contener esta barra, por no contener aquí una barra, es inestable. ¿Sí? No porque no sea simétrico, sino porque acá no tiene el elemento, no se va formando los triángulos. Existen condiciones de carga que va a ocasionar que la armadura falle. ¿Me hago entender? Entonces, el hecho de que el número de ecuaciones, el número de incógnitas sea menor que el número de ecuaciones, garantiza que la estructura sea inestable. Pero el hecho de que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas no garantiza que sea estable, como acabamos de ver. ¿Me explico? Sí. Listos, muchachos, con esto terminamos la teoría del capítulo 3 y nos toca hacer ejercicios de aplicación. Básicamente vamos a resolver armaduras utilizando el método de la rigidez o desplazamiento. ¿Alguna pregunta? Cerramos la sesión.